Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación y explicación del trabajo práctico número 2. En este segundo semestre vamos a hacer una continuidad del trabajo práctico número 1, que trabajamos la ciudad, un sector de la ciudad en la región. En este segundo momento, los dos temas troncales que vamos a trabajar es el plan estratégico, territorial y proyecto urbano. Siempre con la orientación y basados en los ejes que veníamos trabajando, que es crecimiento con desarrollo urbano territorial y hábitat sostenible, con integración del centro y la periferia en la ciudad capital. A ver si lo puedo pasar. Ah, no me trajo. Bueno, es el Montero. A ver si me ayudan, lo puedo pasar. No me... Ah, con este no pasa, pero yo le había pedido el monterito y no está. Sí, pero es que no. Bueno, se estructura en 5 ítems el trabajo práctico, que es los objetivos, la introducción, las actividades, que está en 2 fases. La fase 1, que es el plan estratégico territorial, la fase 2, que es el proyecto urbano, un cronograma y la bibliografía y fuentes, donde nos vamos a detener después un momento. Dentro de los objetivos que vamos a hacer es formular un plan estratégico territorial sectorial, del sector que ustedes vienen trabajando en la escala micro, donde formularon el diagnóstico. Es importante considerar esto sectorial porque toda la bibliografía que ustedes van a ver generalmente abarca planes estratégicos de un partido, de un municipio. Entonces nosotros tenemos que considerar que es un plan estratégico territorial sectorial, en este caso desde Avenida 72 al límite del partido con Magdalena y de la ruta 11, límite con el partido de Berisso, hasta la avenida 137. Y en la segunda fase, como decíamos, van a seleccionar un proyecto que contiene ese plan que ustedes han formulado y lo van a desarrollar. Eso serían los objetivos del trabajo práctico. Dentro del plan estratégico contiene diferentes instrumentos, ¿sí? Es un plan general que contiene diferentes instrumentos. Dentro de esos instrumentos está el plan urbano, el código, perdón, no el plan, el código urbano, ¿sí? Considerar eso porque donde ustedes pueden formular, digamos, los indicadores urbanos, pero no es más el Código de Ordenamiento Urbano que uno de los instrumentos junto a otros programas y otros proyectos que ustedes pueden formular. Eso, digamos, es importante que lo consideren, así como puede ser, por ejemplo, ustedes tienen uno de los ejes que es acceso al suelo y vivienda, como puede ser una prescripción adquisitiva, un banco de tierras, valorización del suelo, o, por ejemplo, referido al eje movilidad, algún programa o algún proyecto que esté referido, digamos, al sistema de integración regional con el resto de los partidos, ¿sí? Y dentro de esa planificación estratégica, entonces,
que es una formulación ordenada de decisiones, es importante considerar que los objetivos involucran a la comunidad y son objetivos generales de una comunidad, a diferencia de un proyecto, por ejemplo, individual o puede ser un proyecto arquitectónico, que las decisiones por ahí no afectan o no están tan orientadas al bien común como puede ser, por ejemplo, la formulación de un plano a una comunidad. Y todas afectan significativamente al futuro. Igual todas las decisiones y todos los proyectos también afectan el futuro, ¿no? Pero en este caso es a nivel general, por eso decimos que la planificación estratégica es necesario incorporar la participación de los diversos actores sociales, como veníamos trabajando o como vimos en el trabajo práctico anterior, con las diferentes, digamos, opiniones que dependen frente a una misma situación de los sesgos de confirmación, ¿sí? Entonces, esas diferentes opiniones frente a una misma situación que orienten a la búsqueda de un desarrollo a partir de esos acuerdos colectivos y de generar consensos territoriales. Entonces, para este plan sectorial, ustedes en el trabajo práctico anterior han avanzado hasta escenarios, ¿no? La mayoría o todos los trabajos. Dentro de los escenarios, ustedes tenían el diagnóstico, una situación actual, también, bueno, es todo parte del diagnóstico, pero tenían un escenario tendencial y ya estuvieron formulando, sí, acá le veo las caras, sí, es de ustedes. Ahora voy a contar que esto pertenece a parte de del trabajo anterior. Entonces, y tenían un escenario, digamos, deseado. Esto, como acá le veía las caras que se miraban, es parte de trabajos de este año, que son las primeras formulaciones que ustedes hacen de los escenarios deseados. Que esto indudablemente cuando ustedes formulen el plan se va a modificar, ¿no? Se va a modificar y va a tener mayor profundización. Pero estos son los primeros lineamientos que algunos equipos que empezaron a pensar, digamos, a espacializar sobre el área. Y siempre basados en los 3 ejes que venimos trabajando, el de crecimiento con desarrollo urbano ambiental, acceso al suelo y la vivienda y movilidad sustentable. Otro de los temas que tenemos como sustento teórico es incorporar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una variante, digamos, que los 2 años anteriores tuvimos la amenaza del COVID-19 que ha amenazado las comunidades y las ciudades, no solo, o nos ha amenazado no solo en la salud pública, sino también en la economía y en el tejido social. Y ha modificado también las configuraciones de las ciudades. Ustedes han visto cómo se ha modificado incluso el comercio, distintos calles, digamos, comerciales que lamentablemente se han visto modificadas con el cierre y cambio de modelo, digamos, comercial, el cambio de la movilización, cambio de las comunicaciones, que ya era, digamos, de alguna manera incipiente, pero con esto se profundizó. Entonces, frente a eso, hay 3 objetivos fundamentales que se toman frente a estas amenazas. Una es apoyar a los gobiernos locales, serían los gobiernos municipales o departamentales. Decimos departamentales porque nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos acostumbrados a hablar de municipios. En otras latitudes del país, por ejemplo en la región del norte, hablan de departamentos, pero esos serían los gobiernos, digamos, locales. Y soluciones comunitarias que estén orientadas a asistir de alguna manera o de generar proyectos y programas para los más vulnerables. Los más vulnerables en una situación de riesgo, por ejemplo, hídrico o sanitario,
que fueron los gerontes, son los niños, por ejemplo, en cualquier situación que se genera. En la ciudad son los asentamientos informales. Otro objetivo fundamental que se va a poner foco o que se pone foco frente a esta amenaza que recibimos es proporcionar en los diagnósticos o en las mismas metas que nosotros nos ponemos, datos urbanos y esquemas de conocimiento basados en datos empíricos para tomar decisiones fundamentales. Que eso, ahora vamos a ver en la siguiente a esta, por ahí nosotros como tenemos un sector y toda la información que conseguimos es del partido, se ven los trabajos que cuesta un poquito más, porque hay que hacer como ahí un trabajo de ejercicio, digamos, de cuentas, números o de profundizar un poquito más. Y la tercera es mitigar el impacto económico e iniciar la recuperación, que era esto que hablábamos, cómo se cambiaron algunos patrones de consumo, bueno, el tema de la inflación, que nosotros eso lo tenemos, pero en otros países, que es la más alta comparado con un montón de países, pero en otros países que nunca hubo inflación, estamos preocupados, por ejemplo, por tener un dígito, porque también fue lamentablemente una de las consecuencias. Lo que decíamos, bueno, volviendo a este ítem, el del medio, proporcionar datos urbanos basados en datos empíricos, esto era lo que les decía, nosotros trabajamos sobre un sector. Entonces, cuando vayan a la propuesta, el proyecto que van a desarrollar, fíjense si no tienen que rever o profundizar un poquito más esos datos que ustedes habían adquirido o habían trabajado en el diagnóstico. Consideren, esto igual ustedes lo van a tener disponible, pero consideren que el Partido de La Plata tiene una superficie total de 926 kilómetros, como para o como para ver algunos números. 926 kilómetros cuadrados, que son 92.600 hectáreas. Y el sectorcito, o el sector mejor dicho, es alrededor del 13, y pico %, que son más o menos 12.543,66 hectáreas. Ahí es la cantidad, los datos que tenemos que empezar a rever. El censo, que el último que tenemos, el del 2022, no hay todavía datos procesados, entonces todos los datos empíricos se manejan o con proyecciones o con los datos del 2010. Y nosotros, el ejercicio que podemos hacer es sumar las localidades o sacar por radios censales y da estimativamente siempre sobre el 2010 más o menos 104.000 habitantes, pero es muy estimativo eso. Entonces, a partir de ahí ustedes pueden ver déficit de vivienda, cantidad de vivienda, cualitativos o cuantitativos, la cantidad de hogares, pero nosotros ahí, vuelvo a decir, tenemos los datos de la ciudad de La Plata. De ese sector va a ser un poco más complicado, pero sí podemos determinar con los insumos que estuvimos trabajando cuántos asentamientos informales se localizan en el sector y qué población se estima. Bueno, comenzando con las actividades, entonces nosotros estamos en el segundo momento en este semestre, que está compuesto por dos fases. Dentro del proceso de planificación que nosotros tenemos en continuidad con el trabajo anterior, estaríamos en la fase 3 y en la fase 4, pero del momento o del trabajo práctico 2, lo vamos a llamar fase 1 del momento 2, donde vamos a desarrollar el plan estratégico territorial, con la formulación de un árbol estratégico que contenga su objetivo general, su modelo de desarrollo, los ejes estratégicos, los programas y los proyectos que respondan a cada uno de estos. Y en la fase 2, del momento 2, como les decía, van a desarrollar un proyecto de intervención urbana. Lo que no dije al principio, que esta explicación más o menos va a durar de 30 a 40 minutos, por si quieren saber que no
no lo dije al inicio. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? En los tiempos desde agosto, que ya está iniciado, a octubre, grupalmente, en los equipos conformados de 4 estudiantes que ustedes vienen trabajando en el trabajo práctico anterior, y en la fase 1, entonces, este instrumento de gestión y planificación territorial se va a concretar con un árbol estratégico, basado en los 3 ejes lineamientos que venimos trabajando. O sea, que sí o sí que respondan a estos 3 ejes el árbol, pero pueden incorporar alguno más, ¿sí? Pero como mínimo responder por lo menos a estas 3 temáticas, que es las que nos propone el trabajo práctico. Entonces, para generar una especie de acuerdos, cuando hablamos de plan, de objetivo general, de modelo de desarrollo, programas, objetivos particulares y proyectos, vamos a conversar después ustedes en cada comisión, y lo tienen en la ficha de trabajos prácticos, los conceptos que tenemos sobre estos términos. ¿Por qué? Porque toda la bibliografía aparte que ustedes van a ver que es bastante abundante, por ahí el concepto de objetivo general uno lo adiciona con otro, no es tan objetivo general. Lo que llaman lineamiento por ahí para otro es un eje, ¿sí? Entonces vamos a tomar esto que ustedes después van a tener la posibilidad, a ver si lo podemos hacer, de encontrar ese glosario en el aula web, a ver que esto se me... En el aula web, ¿sí? Y pueden ir navegando, lo pueden hacer también en clase y van a ir encontrando los diferentes, digamos, conceptos, estos como para que lo trabajen. Después ustedes lo leen. Bueno, continuando, digamos, con el desarrollo del trabajo práctico. Una vez que acordamos los conceptos, la estructura del árbol sintéticamente va a ser esta, una de las propuestas. Los lineamientos estratégicos, como les decía, en realidad el lineamiento, la palabra lineamiento es como un gran paraguas que conceptualmente abarca los diferentes ejes. Algunos le denominan a los ejes lineamientos y los ejes, digamos, temáticos o programáticos. Dentro de cada eje que responde a un objetivo, digamos, particular, va a contener los programas y los proyectos que responden en sí. Los proyectos que contiene un programa responden al objetivo particular de cada programa. Acá por ahí se ve mejor. Bueno, esta era una estructura, digamos, de un trabajo de otro año que, fíjense, había desarrollado 38 proyectos para 3 ejes, que acá están los esquemas explicativos de cada eje. En este otro caso, que es un trabajo también de compañeros de ustedes de otro año, tienen 98, 93 proyectos desarrollaron en 4 ejes temáticos y en 16 programas. Esto, por ahí fíjense también la manera de formularlo, la correlatividad que tiene como para poder ubicar cada proyecto y cada programa. Esto referente, digamos, a las líneas estratégicas, pero fíjense la estructura que tiene un objetivo general, que es eso que hablábamos del glosario, que responde a qué es lo que vamos a hacer, una visión, que es el horizonte, digamos, a largo plazo, y un modelo de desarrollo que define cómo lo vamos a hacer. Y después, bueno, cada uno de estos ejes, ¿sí? La estructura lo desglosa y tiene su objetivo particular del eje con los diferentes programas y estos proyectos y la espacialización del eje. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno.
Este es el mismo trabajo, que es el corredor de la Avenida 520, y está puesto como para ver que el plan también se espacializa. ¿Se acuerdan la primera diapositiva en el inicio que teníamos del modelo deseado? Bueno, en definitiva, cuando termina de formular el plan, esta es la espacialización y va a ser el modelo, cómo se reformula de ese plan estratégico que va a pasar a ser el modelo deseado. Este es otro caso que tiene una partecita del sector, digamos, de estudio de este año de ustedes, pero es un área más o menos similar que contiene el casco urbano fundacional y su anillo periférico con los vacíos urbanos. Este es otro caso de cómo espacializó y graficó el plan. Bueno, acá ya pasa ahí, entonces con la espacialización del plan terminaríamos la fase 1. Después pasamos a la fase número 2, que como dijimos está referida, digamos, al proyecto urbano. Ustedes ahí tienen de los diagnósticos que han armado muchos sectores que están algunos orientándose, digamos, a solucionar diferentes problemáticas. Cada uno de ustedes va a seleccionar un sector que en la formulación táctica va a responder a qué quieren hacer, y acá esto no es otra cosa que el objetivo, que por ahí está un poco estuneado este cuadro como para explicar estas diferentes, digamos, fases de la formulación del proyecto. Entonces, dentro de la descripción y la finalidad, también ustedes van a formular el objetivo, que tiene una diferencia con el propósito, ¿sí? Y otra diferencia con el por qué. Porque dentro del por qué ustedes van a fundamentar por qué es necesario hacerlo, pero en el para qué van a responder al propósito, digamos, que es una pequeña diferencia entre objetivos y propósito. Lo digo porque también eso en algunos planes ustedes van a encontrar que no hacen esa separación, digamos, o en algunos proyectos entre propósito y objetivo. Entonces, el objetivo responde a qué y el propósito para qué. Después, ¿dónde se quiere hacer? Esto también es, bueno, ¿a cuánto? ¿A cuánto quiero conseguir? ¿Qué estrategias para lograr qué metas voy a definir? Donde les decía que es bastante importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos generar dos tipos de proyectos o un híbrido, podríamos decir, entre dos. Uno, un proyecto puede ser, o uno de los proyectos que contenga el plan, puede tener una localización física específica, ¿sí? Como por ejemplo puede ser, no sé, la recuperación de una cava, que ese es un tema ahora que está está bastante seleccionado porque se está trabajando en varios organismos públicos y también en privados, ¿sí? Entonces, ese sería un proyecto, por ejemplo, con una localización física. Pero también puede haber proyectos no tangibles, ¿sí? Los de localización física serían proyectos tangibles. Un proyecto no tangible puede ser, por ejemplo, articulado con un proyecto tangible, que ahí surgiría un híbrido de movilidad con la revitalización de algún tipo de arteria. Yo lo puedo articular con alguno no tangible de tecnologías, de nuevas tecnologías, o con una app, o con algún sistema que pueda modernizar, por ejemplo, de alerta temprana para ¿cómo es? Para el tema hídrico, ¿sí? Para una recurrencia hídrica. Entonces, un sistema de alerta temprana podría ser algo no tangible, pero aunque fuera no tangible, también tiene una determinada cobertura espacial. Entonces, eso es también lo que ustedes tienen que considerar al momento de definir los proyectos,
que siempre el sector o el sectorcito que después delimiten de proyecto, qué cobertura tiene eso, como para definir también la escala. Y hago hincapié en esto porque también hay una diferencia entre las escalas urbanas o escalas regionales, o sí, y a veces es como que no está muy clara la definición de eso cuando tienen que o cuando hay que seleccionar, digamos, un proyecto. ¿Cómo se va a hacer? Son las actividades, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, las actividades de trabajo práctico, pero las actividades del proyecto. Y metodológicamente, qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después, o sea, con una determinada correlación. El cronograma, que es el calendario, o diagrama de Gantt, lo que hagan, a quién vas dirigido, que son los beneficiarios, quiénes lo van a hacer, los recursos humanos, y con qué, que también es bastante importante, porque si no, o sea, un proyecto que no considera la parte financiera deja prácticamente de ser un proyecto, porque no se puede ejecutar. Entonces, el recurso material y el recurso financiero es fundamental. Ver líneas crediticias, si es nacional, si es internacional, si articulo dos tipos de financiamiento. Eso es fundamental para si queremos que el proyecto se concrete. Y otro que es bastante importante y a veces no se considera es el tema de la evaluación o monitoreo, ¿sí? Durante todo el proceso está, no solamente al final, y ahora hay programas bastante interesantes de online, incluso que te bajás para poder monitorear, digamos, proyectos que vas teniendo los avances y la evaluación entonces es ex ante, en el medio, continua y al finalizar, digamos, la propuesta. Y acá tenemos un ejemplo que está elegido justamente porque ustedes tienen dos, en el sector del área de estudio tienen dos arroyos, ¿no? ¿Cuáles son? Así, ya. Bien, entonces este es un ejemplo de otro que justamente también como el Maldonado, es el Arroyo del Gato, que como el Maldonado fue bastante crítica toda la situación como es en las inundaciones que sufrimos acá en La Plata. Y esta es una propuesta, fíjense que es un sector interesante que lo divide en 3 sectores con distintas propuestas. Acá desarrolla uno de los sectores, ¿sí? Y sobre el tema de los arroyos tienen bastante bibliografía. También hubo un concurso acá internacional generado por la facultad que ganó unos estudiantes, era internacional y ganaron estudiantes de acá de la facultad, que eran estudiantes de la cátedra también, y ellos trabajaban, por ejemplo, con propuestas estructurales y no estructurales frente a esto. Es interesante que investiguen un poco eso, a ver cómo lo pueden, dentro de cualquier proyecto que hagan, propuestas estructurales y no estructurales. Y generalmente esas intangibles que estábamos hablando está dentro de las no estructurales. Después acá tenemos otro que también está relacionado con el verde, pero más sobre otra temática, que es la 520. También todos estos dos son trabajos de estudiantes acá de la cátedra de otros años. Y fíjense cómo despieza, digamos, el proyecto y arma la propuesta circulatoria, la propuesta de equipamientos y la propuesta, digamos, de espacios y sesiones y diferentes áreas referente, digamos, a los verdes y sus relaciones. Y acá está también en corte, en planta y distintas imágenes objetivos, porque por una cuestión lógica de los tiempos no es que vamos a desarrollar el diseño de todo, sino bueno, ellos incorporaron imágenes objetivos para el sector. Bueno, y acá ya pasamos al punto 4, que es el cronograma. Nosotros estamos parados acá hoy. Este cronograma es cortísimo, o sea, el trabajo práctico es intenso, pero es muy corto, porque se desarrolla en 12 clases, ¿sí? Esas 12 clases ya
estamos en la segunda. Y tenemos la próxima clase, y tenemos dentro, aparte del todo el desarrollo del trabajo práctico, 2 teóricas estructurales e importantes. Una es la clase que viene, que es la de planificación estratégica participativa del PEP, del arquitecto Diego De Lucci. Así que esa es importante en la próxima clase. Después más adelante vamos a ver la otra. Antes de que finalice la fase esta 1, que era la formulación del plan estratégico territorial, vamos a tener el 30/8 en la clase número 5 un taller vertical. ¿Sí? Este taller vertical, el cual vamos a hacer una actividad con los estudiantes de teoría territorial y van a hacer una actividad con los estudiantes también de plan 1, es importante que preparen su cajita de herramientas, su valija de equipamiento, que vengan con ese material, y ese material que van a traer es la lámina diagnóstica que estuvieron desarrollando en el trabajo práctico anterior, el marco problemático y los escenarios, si quieren incorporar el FODA, pero como para hacer una introducción del diagnóstico que ustedes han elaborado y los problemas que han detectado en esa área, los problemas, las fortalezas, las potencialidades. Ahí pueden ver 2 enlaces. El primero de este enlace son 20 ideas para La Plata que fueron reformuladas. Era un concurso de ideas que lo promovió el Colegio de Arquitectos. Esas 20 ideas después en el 2000 y pico fueron reformuladas y ahí tienen una especie de dossier que lo pueden recorrer, que está bastante interesante publicado, que son ideas para La Plata en distintas áreas. Y después acá en YouTube también tienen una propuesta como para ver y venir ya con material visto y estudiado del Plan Estratégico CABA 2035. Después, antes de finalizar y comenzar la fase 2, tienen otra clase de pensamiento estratégico urbano con proyectos modélicos que va a estar a cargo del arquitecto Horacio Martino. Después de la Semana del Estudiante, ya acá en esta clase número 7 tendríamos que tener seleccionado el sector, ¿sí? Cada grupo sobre qué sector van a trabajar. Algo que no dije muy importante, perdón, en este taller vertical es que es propositivo. Ustedes van a venir con esas 2 herramientas, digamos, que van a traer diagnósticas, pero el taller va a ser propositivo. Ustedes teóricamente se van a ir con un plan espacializado, ¿sí? De ese taller o para alimentar el plan. Entonces, al finalizar la clase 7, ya van a tener la selección del proyecto y fíjense que le quedan muy poquitas clases para luego pasar a la entrega final y la evaluación con una muestra de exposición de 15 a 20 minutos de cada grupo, que después eso lo consensúan con cada docente, a ver de qué manera lo hacen, si digitalmente, si lo ponen en una pantalla digital o ven en una pizarra digital o ven cómo lo exponen. Entonces ahí finalizaríamos, digamos, el trabajo práctico. El tema de la bibliografía, que esto lo podemos comenzar hoy, la actividad, o sea, que tenemos formulada para el día de hoy mismo, si recorremos nuevamente el cronograma, van a ver que es el conocimiento o la investigación o la búsqueda, digamos, de antecedentes
de diversos planes estratégicos, considerando lo que decíamos de las escalas, las fechas, en qué año fueron formulados, y para eso se les propone el recurso que lo van a encontrar dentro del aula web. En ese enlace, si no, también lo pueden ubicar, y ahora les voy a mostrar. Dentro del momento 2, a ver que esto no... Ay, se cerró, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo vamos a buscar de nuevo. A ver, vamos a buscar la biblioteca. A ver si está... Esto no nos permite... Sí, acá la tenemos. Bueno, la idea es que por ahí hoy mismo cada grupo pueda seleccionar algún plan que ustedes elijan o que el mismo docente, no sé, les pueda asignar o como ustedes quieran de esto, y en el transcurso de todo el trabajo ir compartiendo con los otros compañeros y compañeras las distintas antecedentes que les ofrecen estos planes estratégicos. Estos planes estratégicos. Les quería mostrar que también tienen ahí enlazado con eso el repositorio, digamos, de la universidad, el CEDICE, así que ustedes recórranlo cuando ingresan acá, que es interactivo. Tienen el repositorio de la universidad, donde tienen cantidades de planes estratégicos, y fíjense también que es interesante una enlace que hay con diferentes planes estratégicos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, esto es el detalle específico de la bibliografía del trabajo práctico, y comenzamos entonces a trabajar. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó claro? ¿No quedó claro? Bueno, entonces vamos a las comisiones y comenzamos con el segundo momento. Se habían sacado y tenían que volver a entrar.